Démosle. Buenas noches, profesor y compañeros presentes. A nosotros nos tocó hablar sobre el esquema de integración, la ALADI. Bueno, nosotros queremos comenzar nuestro trabajo explicativo sobre qué, qué es la ALADI y qué vino a sustituir. Para comenzar, la ALADI vino a sustituir el ALAC, que era un sistema de integración económica en el cual se basaba como lo que era una unión aduanera. Sin embargo, al existir otro tipo de integración económica, se debilitó y no fue factible para los años 60. En 1980, en el Tratado de Montevideo, valga la redundancia, en 1980, surgió la necesidad de que países sudamericanos se unieran en pro de hacer un mercado común centroamericano, en pro de coadyuvar a los países en tener una tasa de arancel equitativa. Es por eso que nosotros en el presente escrito, en el presente escrito y posterior dicho video relativo a la investigación de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, tiene por objeto dar a conocer de forma suscrita antecedentes del Tratado de Montevideo, que lo venía mencionando el año 1980, que constituyó al ALADI. Los objetivos, una breve característica de su estructura y contenido, países que lo formaban y un mapa que señalaba a miembros planos de la actualidad, aspectos o elementos relevantes del acuerdo relativo a los aranceles, reglas de origen y propiedad intelectual, análisis de acuerdo desde el punto de vista de sus fortalezas y debilidades para América Latina y Nicaragua, y finalmente brindarnos nuestras conclusiones y apreciaciones derivadas de nuestra investigación. Si bien es cierto, como una parte de los antecedentes del acuerdo, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALAC, y por su sigla en español, se puso en marcha mediante el Tratado de Montevideo de 1960, conocido como TM60, cuyo objetivo era crear una zona de libre comercio entre los países miembros. Sin embargo, no se logró porque no se pudo formar dentro del plazo establecido por los mecanismos ideados para tal efecto, que fueron inadecuados, que como lo mencioné anteriormente, fue ineficiente. Era un sistema regido por todos los plazos parentarios de formar la zona de libre comercio y por el volumen de los bienes eh, que que debían parentarios de formas de zona de libre comercio y por el volumen de bienes que debían de ser desgravadas anualmente. Es por ello que el ALAC, eh, lan- es por eso que el ALAC languidecía y se decidió buscar un susdaneo que mantuviera los vínculos jurídicos entre otros miembros de la antigua LAC. Es por eso en que en el tratado de Montevideo de 1980 es que surge lo que es la ALAI, la Asociación Latinoamericana de Integración. Algo que es menester informar en nuestro trabajo argumentativo es que la República de Nicaragua sí firmó y ratificó lo que es la Asociación la ALAC, la Asociación, la Integración Americana de Integración. Sin embargo, no cumple con todos los requisitos de su adhesión. Eh, bueno, y prácticamente dicho de otra manera, lo antes expuesto se materializó durante la Asociación Latinoamericana de Integración por su abreviatura en español mediante el Tratado de Montevideo de 1980, denominado TEM 80. Este instrumento internacional supuso un cambio sustancial en la estrategia de integración propuestas por los países miembros de lo que fue la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALAC, por su sigla en español. Esta reforma y suscripción se debió a la imperativa necesidad de renovar e impulsar un proceso integrador al no cumplir los objetivos de conformar una zona de libre comercio en el periodo establecido de los años 60. También es importante resaltar de que el ALAC prácticamente lo que querían era una unión aduanera.
Sin embargo, al crear la ALADI, más que todo era más generalizado y cubría otros aspectos, otros procesos muy importantes. Uno de esos son los factores productivos, eh, los factores productivos, tenemos la empresa, la mano de obra e incluso incluía factores culturales que considero de que son súper importantes al momento de reducir o mantener los aranceles de una manera equitativa. También por los insumos suministrados por el docente. La vez pasada nos explicaba de que el país, al tener uniones aduaneras, ellos tenían prácticamente una tabla equitativa en lo que son los aranceles. Sin embargo, la ALADI iba más allá, tenía un enfoque más factible o más eficaz, más expedito para poder coadyuvar a los países miembros. Por consiguiente, tenemos algunos de los objetivos de este acuerdo. De acuerdo con el Tratado de Montevideo de 1980, lo que daba este acuerdo era como crear un instrumento internacional en el que tenía por objetivo promover el desarrollo tanto económico, social, armónico y equilibrado de la región. Por otro lado, también tiene un largo plazo de establecimiento en forma gradual y progresiva, de acuerdo que al común mercado común latinoamericano. Así también tiene por objetivo la promoción y regulación del comercio, que sea para que fuera recíproco, y la complementación económica para que se pudiera crear un desarrollo de acciones de cooperación económica y una ampliación de los mercados latinoamericanos. También me gustaría mencionar una breve característica de los acuerdos y nos creamos unas ciertas preguntas como lo que son, ¿qué el acuerdo? ¿En qué consiste? ¿De qué trata? ¿Y cuáles son sus aspectos más relevantes? Bueno, como bien podemos ver, el acuerdo es un tratado internacional o instrumento multilateral que consiste en crear una cierta asociación económica compuesta por los países miembros, la cual en esta podemos ver que se establece en un área de preferencia económica, la cual están conformadas por una preferencia arancelaria regional, en el cual se debe tener un alcance regional y pues debe tener acuerdo de alcance parcial. Ok, la estructura del contenido y un resumen de ella es que el Tratado de Montevideo de 1980 está estructurado de 10 capítulos que contienen un total de 69 artículos detallados de la siguiente forma. El capítulo 1 están los objetivos, las funciones y principios del artículo del 1 al 3. El capítulo 2 están los mecanismos del artículo del 4 al 14. El capítulo 3, sistemas de apoyo a los países de menor desarrollo económico relativo del artículo 15 al 23. El capítulo 4, convergencia y cooperación con otros países y áreas de integración económica de América Latina, del artículo 24 al 25. En el capítulo 5 tenemos que es la cooperación con otras áreas de integración económica del artículo 26 al 27. En el capítulo 6 tenemos la organización institucional del artículo 28 al 43. En el capítulo 7 están las disposiciones generales del artículo 44 al 51. En el capítulo 8 tenemos la personalidad jurídica, inmunidades y privilegios del artículo 52 al 54. En el capítulo 9 tenemos las disposiciones finales del artículo 55 al 64. Y por último tenemos el capítulo 10, que son las disposiciones transitorias del artículo 65 al 69. Bueno, procediendo, nos gustaría prácticamente informar o dejar en claro cuáles son los países que conforman la ALADI. También nosotros, pues, en el trabajo escrito, mostramos el mapa con los países que lo conforman. Este mapa muestra los países de acuerdo a la ubicación y de hecho son 13 países. Los miembros plenos que actualmente conforman la ALADI son los 13 países siguientes.
República Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, República Federativa de Brasil, República de Chile, República de Colombia, República del Ecuador, Estados Unidos Mexicano, República de Paraguay, República de Perú, República Oriental del Uruguay, República de Venezuela, República de Cuba, República de Panamá y la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI está conformada según datos estadísticos del 2021. Bueno, también me gustaría expresar que de lo antes expuesto, quisiéramos expresar que el mapa no muestra que Nicaragua sea parte del ALADI. Sin embargo, yo antes lo mencioné al inicio de este video, pero es menester informar que a pesar que en el 2011 el Consejo de Ministros de la ALADI aprobó la solicitud de adhesión de Nicaragua y fuese en el 2012 ratificado por la Asamblea de Nicaragua. Al respecto, explicaremos en el punto 7 de la presente tarea nuestras apreciaciones sobre el por qué Nicaragua aún no figura como miembro de la ALADI. Bueno, por otro lado, siguiendo, tenemos los aspectos o los elementos relevantes del acuerdo. En estos mencionaremos los aranceles, perdón, reglas de origen, inversiones, la propiedad industrial y servicios. Bueno, dentro de estos aspectos relevantes del tratado, tenemos ciertos mecanismos o mecanismos de acuerdo, como podemos decir, de preferencias con un alcance regional y con acuerdos de preferencia con alcance parcial. En el primero podemos ver que participan todos los países miembros, como mi compañero ya lo mencionaba, el cual esto otorga en forma recíproca entre todos los países que sean miembros sus productos originarios, y esta aplica una referencia a los aranceles que están vigentes, las cuales son para terceros, las cuales esta incluye la apertura de mercados, la cooperación científica, tanto también así tecnológica, también de bienes culturales, también tiene obstáculos técnicos al mercado, al comercio. Eh, tiene en esto se promueve un cierto aprovechamiento de algunos factores de producción, y en esto se estimula la vinculación económica. Eh, en esto se puede mencionar como una promoción al comercio. Conforme al Tratado de Montevideo de 1980, en el artículo 49, las reglas de origen o el régimen de origen, como se puede llamar también, están establecidas por los países miembros, las cuales están mediante normas complementarias de política comercial, o también pues, pueden ser conocidas como acuerdos complementarios económicos. Eh, por consiguiente, también tenemos algo referido a la materia de la propiedad intelectual, en la cual en la ALADI, mediante las primeras autoridades de ciencia y tecnología, destacaron la firma de acuerdos que profundizará y perfeccionará acciones en materia de propiedad intelectual. A partir de ese entonces, los miembros del amparo del TM80 suscribieron acuerdos de complementación económica. En estas tuvieron disposiciones relativas a la propiedad intelectual. Asimismo, también en este sentido podemos observar cómo el TM80 no contiene disposiciones y normativas de propiedad intelectual, sino que son los propios países miembros que negocian mediante acuerdos complementarios económicos de una protección de la propiedad intelectual. Como punto número 8, tenemos que el análisis del acuerdo desde el punto de vista de lo que significan para los países que lo integran, su fortaleza, debilidades, los problemas que presentan en su implementación y su significado para el resto de acuerdos de integración de América Latina y particularmente Nicaragua. En relación a las fortalezas del TM80, desde el punto de vista comercial, acorde con Villano 2019, sostienen los acuerdos comerciales dentro de la ALADI, contribuyen activamente a la expansión del comercio intrarregional, junto con el comercio, con el crecimiento del PIB.
Asimismo, afirma que entre 1980 y 2017 el comercio del Aladi crece un 7,94% anualmente. La liberación comercial se expande un 7,75% entre los países que más aprovechan los acuerdos del Aladi. Son Brasil con 37,1%, Argentina con 25,6%, México con 12,9%, entre otros. Mientras los menos se benefician, mientras los que menos se benefician de este acuerdo son Bolivia con un 86%, Venezuela con 0,7% y Cuba con 0,6%. Tomando en cuenta lo anterior referido, podemos decir que los beneficios del TM80 y los acuerdos de la ALADI se benefician más que los países más desarrollados, como Brasil, Argentina, México, en vez de los países intermedios de los de menor desarrollo económico relativo, por lo cual es una fortaleza para los países desarrollados, no tanto para los otros países que lo conforman. Bueno, por lo expuesto, creemos que la ALADI posee una gran debilidad constitutiva y además no podría cumplir sus objetivos fundacionales, porque una institución internacional que segmenta a los países en países de menor desarrollo económico relativo, países de desarrollo intermedio y otros países miembros, entiéndase este último como los países superdesarrollados de la región latinoamericana, lo que propicia una integración parcial, por lo que en definitiva no tiende a establecer la integración de todos los mercados de las partes contratantes. La Asociación Americana ALADI 2021 manifiesta que la adhesión de Nicaragua fue adoptada en la 17ª reunión del Consejo de Ministros realizada en la fecha del 11 de agosto del 2011, mediante la resolución 7526, párrafo 4. La Asamblea Nacional de Nicaragua en el 2012, mediante el decreto número AN número 6758, aprobó la adhesión de Nicaragua al Tratado de Montevideo de 1980, que constituye e instituye la ALADI en el artículo 1. No obstante, Nicaragua actualmente avanza en el cumplimiento de las condiciones establecidas para constituirse en el país miembro de la Asociación de Integración Americana ALADI, valga la redundancia. Nosotros estimamos que nuestro país está procurando cumplir con los requisitos del resuelve segundo de la resolución 7526 del ALADI, donde manifiesta que Nicaragua debe adherirse a los acuerdos de alcance regionales tales como son la preferencia arancelaria regional. Por otro lado, también, también eh, Nicaragua tiene que tener apertura de mercado a favor de países de menor desarrollo, como economía relativa de la ALADI, Acuerdo Regional de Cooperación Científica y Tecnológica, como en el convenio, como convenio, entre otros. Estimamos que Nicaragua no se beneficiaría tanto del TM80 y los acuerdos de la ALADI. Creemos que a pesar que las expectativas que pudo haber, que pudo haber interno del país, los resultados de Bolivia, Venezuela y Cuba indican que los países menos desarrollados son marginados y no adquieren grandes beneficios de la ALADI. Y también creemos que tal vez sea la razón de que Nicaragua aún no haya sido completado su proceso de adhesión ante la ALADI. Podemos ver la desigualdad que hay dentro de la ALADI. De hecho, es importante resaltar de que al ser un mercado común o la búsqueda del mismo, es sorprendente y utópico ver cómo siempre los países en vías de desarrollo tienen un puesto bajo o no son protagonistas, siempre los países que son desarrollados tienen la tutela. Es por eso en los que Nicaragua sí lo firmó, sí lo ratificó, sin embargo, no cumple con los
requerimientos o los requisitos de adhesión. Bueno, para concluir con nuestro video explicativo y argumentativo, nos gustaría decir que la la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALAC, fue la predecesora de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, constituida por el Tratado de Montevideo de 1980, como lo hemos venido explicando. Esta nueva asociación procura que una imperativa necesidad de renovar el impulso integrador que tiene mecanismos más flexibles, ya que el ALAC no cumplió su objetivo por ser un sistema rígido. Los objetivos de la ALADI son promover el desarrollo económico, social, armónico y equilibrado de la región, establecer de forma gradual y progresiva un mercado común latinoamericano, que es lo que nosotros veníamos explicando, cuál era la diferencia, los diferentes objetivos que tenían los mismos, ya que el ALAC prácticamente solo quería lo que era una unión aduanera y el mercado común busca integrar lo que son factores humanos, factores eh, productivos, mano de obra, incluso hasta factores culturales. También establecer de forma gradual y progresiva un mercado común, promoviendo y regulando el comercio recíproco, entre otros. El acuerdo es un tratado internacional o instrumento multilateral que consiste en crear una asociación económica compuesta por los países miembros que establece un área de preferencia económica. El Tratado de Montevideo de 1980 está estructurado en 10 capítulos, que contiene un total de 69 artículos. Eh, los países que lo conforman son 13, como ya lo habíamos explicado nosotros en el desarrollo del video, que son Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Venezuela, Panamá, Cuba. A pesar que la ALADI aprobó la solicitud de Nicaragua y la Asamblea Nacional de nuestro país eh, lo ratificó, prácticamente dentro de los aspectos relevantes del tratado, instituye acuerdos gerenciales de alcance regional y parcial. Los regímenes de origen y la protección de propiedad intelectual son suscritos por por acuerdos de protección de propiedad intelectual de complementación económica. Y finalmente, la ALADI tiene como fortaleza que beneficia más los países más desarrollados en vez de los países intermedios y los de menor desarrollo económico relativo. En el caso de las debilidades, no es un instrumento internacional de integración económica, porque establece acuerdos regionales y parciales, por lo que no es un mercado común ni equivalente a una integración. Además, es muy limitado. Finalmente, Nicaragua, al no ser miembro pleno, no se beneficiaría tanto con el TM80, a pesar de las expectativas, sería una marginada como los países de Bolivia, Venezuela y Cuba. Por ello, creemos que tal vez esta sea la razón de nuestro país al no haber completado su proceso de adhesión a la ALADI. Muchas gracias, espero les haya gustado nuestro video explicativo y argumentativo sobre todo. Buenas noches.